Good evening. Today is Tuesday, May 17th, and the Salem-Keizer School District Budget Committee meeting is called to order. I will ask our Budget Committee Secretary to take attendance of our Budget Committee. Thank you. When I say your name, please say here. Osvaldo Avila. Here. Jacqueline Bechtel. Not here yet. Danielle Bethel. Ashley Carson Cottingham. Here. Satya Chandragiri. Barbara Guillo. Here. Karina Guzman Ortiz. Here. McMorris Audix. Oni Marchbanks. Here. And Laura Million. Here. Thank you. Thank you, Budget Committee Secretary. Marty Hine will be traveling this day and may be out of cell range, unable to come to the meeting. She may join us if she's able to. And Nancy McMorris Adix will not be in attendance due to schedule conflict. Buenas tardes. Good afternoon. Welcome, bienvenidos, to the Salem-Keizer School Budget Committee meeting. At all times, whether we meet in person or virtual, as we are tonight, we strive to be inclusive, respectful, and welcoming to our students, staff, educators, administrators, budget committee members, and all community members. We welcome people of all genders, people of African descent, Black, African American, Asian descent, Arab descent, European descent, those who identify as Hispanic, Latinx, people indigenous to this land, and people of mixed and multiple personas de descendencia mixta y múltiple. Todas las lenguas son bienvenidas: español, inglés, lenguas indígenas, lenguas de señas, chuqué, somalí, ruso, chino, vietnamita y muchas más. Personas con discapacidades, visibles o invisibles, personas de todas las religiones, creyentes de todas las confesiones o credos, gays, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, pansexuales, transgénero, queer, u otros para los que no encaja ninguna de las etiquetas, supervivientes, sus emociones, alegría, felicidad, pena, rabia, indignación, satisfacción, decepción, sus familias, genéticas o no. Nuestros veteranos que sirvieron y sirven con orgullo a nuestro país, nuestros mayores, los que están en esta sala, en nuestras vidas, y los que han fallecido. Aquellos que han sido afectados o desplazados por la guerra en Ucrania y otros conflictos violentos. Sí, y por último me gustaría dar la bienvenida a los ancestros que vivieron en esta tierra donde vivimos y trabajamos. Bienvenidos los espíritus de los Santiam, Kalapuya, Silets y Grand Ronde, los nativos que vivían en esta zona antes de que llegaran los europeos. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora entonces vamos a prepararnos para el juramento de lealtad. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias. Ahora voy a cederle la palabra a la superintendente Perry para que nos
revele el presupuesto propuesto para el 2022-2023 y la respuesta a las preguntas del comité. Buenas tardes a todos. Gracias a la presidenta Marchbanks y a los miembros del comité del presupuesto. Hoy vamos a estar repasando el documento del presupuesto y vamos a revisar algunas preguntas. Si tienen la copia en papel, sáquenla ahora. Si son más de mirar el documento en línea, ahora lo pueden navegar. Yo les voy a mostrar la versión en línea cuando comparta mi pantalla, así que todo lo que yo señale en el libro del presupuesto lo van a ver en mi pantalla y lo van a ver resaltado. Pensé que debería haber guardado lo que resalté para también yo verlo, pero lo pensé a último momento y no pude resolverlo. Así que lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y he organizado las preguntas que las orienté a través del libro del presupuesto. Muchas preguntas tienen que ver con los programas, así que voy a tratar de relacionarlas a medida que vaya respondiendo las preguntas y hacia el final van a poder hacerme preguntas o podemos pasar a describir de qué se tratan los comentarios públicos y ustedes como comité van a poder empezar a deliberar sobre los temas que quieren hablar como comité, porque es el momento de ustedes. Así que al final vamos a repasar cómo vamos a seguir en este tema. Voy a volver ahora entonces a este tema. Alguien planteó una pregunta que tenía que ver con el presupuesto y con la inflación. Cuando yo indico un número y los voy a guiar a la página 34, que es la página 34 de la versión en línea, o la página 33 de la versión en papel, yo siempre voy a indicar los dos números cada vez. Aquí me fui muy rápido con mis notas, pero quiero que vayamos a la página 25, ahí es donde quiero empezar. 25 en la versión en papel y 26 en la versión en línea. Surgió una pregunta de parte de un miembro del comité del presupuesto, el presidente Million, respecto de la inflación, y ella tenía muchas preguntas para conocer lo que había sucedido con la inflación en los últimos meses. Hemos preparado un documento en línea, lo estuvimos preparando desde fines de enero hasta el principio de febrero. Les voy a indicar dónde nos vamos a tener que preocupar o qué tenemos que atender respecto de la inflación. Entonces, en primer lugar, en amarillo tenemos resaltado materiales y servicios. Esto es lo que nosotros le otorgamos a las escuelas: lápices, papeles, ese tipo de materiales. 2% en el nivel secundario y 3% en el nivel elementario o primario. La asignación de costos, por supuesto, está basado en 39.000 estudiantes. Pensamos en cuántos estudiantes están en esas escuelas. En rojo hay algunas notas adicionales, 5% corresponde a contingencias y luego el combustible para los autobuses es algo a tener en cuenta. Se presupuesta en 25-50 servicios de estudiantes, en los suministros consumibles de materiales. Y en este código de presupuesto siempre va a haber espacio para la fluctuación, porque no sabemos cuáles van a ser los valores del combustible. Entonces tenemos maneras de almacenar combustible. Nunca al estimar este presupuesto estimamos que tendríamos los precios del combustible a los niveles que los tenemos hoy en día. Así que ese es un espacio en el presupuesto donde los valores pueden ser un poco más altos de lo que los presupuestamos. Pero si sabemos que lo que ustedes están aprobando es un monto de apropiación, va a haber espacio en otros lugares para absorber aquellos costos inflacionarios, o si llegamos a una instancia donde hay una inflación muy alta, por ejemplo, algunos temas de la cadena de suministro
otros impactos del combustible en otros servicios. Si tenemos mucha inflación, vamos a poder usar los valores de las contingencias, y si superamos lo aprobado, entonces si la Junta lo aprueba, vamos a volver a la Junta para presentar un proceso de presupuesto suplementario. Así que esto es algo a tener en cuenta porque la inflación no es lo que era cuando estábamos desarrollando el presupuesto. Algo que es constante es que no importa cuál es el valor de la inflación, a menos que la legislatura regrese a sesionar, nuestros ingresos permanecen de la manera en la que están actualmente, así que el fondo estadual de la escuela está ya establecido por ley. Entonces, si vemos costos inflacionarios enormes y no hay una sesión especial, entonces en el peor de los casos va a haber una reducción en los programas, pero no creo que lleguemos a eso. Así que tenemos una contingencia bastante fuerte, pero todavía tenemos espacio en algunas otras áreas y es importante pensarlo. Así que eso es algo a considerar. Voy a avanzar un poco más entonces. Seguimos en esta página en realidad, discúlpenme. Surgió otra pregunta respecto de la licencia médica paga de familias de Oregon. Esto va a entrar en vigencia a partir de enero del 2023. Tenemos un monto considerado dentro del presupuesto que va a ser una parte para la licencia médica paga para las familias de Oregon. Eso lo tenemos presupuestado. La siguiente página entonces es la página 34 en la versión en papel y la página 33 en la versión en papel y 34 en la versión online. Una pregunta nos llegó respecto de la categoría de 5.000. Otros usos. Este código proviene del Departamento de Educación de Oregon. 5.000 otros usos corresponde a una variedad de cosas. La pregunta tenía que ver con el fondo de reemplazo de bienes. Ahora los voy a referir a la página 127 para mostrarles exactamente dónde se ubican esas otras cosas u otros usos con relación al reemplazo de bienes, porque la siguiente pregunta tenía que ver con eso, con el reemplazo de bienes. Si voy muy rápido, avísenme. Oni, te veo solamente a ti en pantalla, pero si ven que voy muy rápido, avísenme. Bueno, eso se ve un poco borroso. Ahora sí. Entonces, el fondo 122 corresponde al fondo de reemplazo de bienes. Pueden ver que está el número 5.000 allí. Ahí podemos ubicar ese requerimiento, esos otros usos. No sé por qué lo llaman así. Hablamos de eso hoy y estábamos pensando en tal vez darle otro nombre mejor, pero esto tiene que ver con ese reemplazo de bienes y la pregunta tenía que ver con qué es exactamente lo que se retira del fondo general y se ubica en el reemplazo de bienes. El primero corresponde a los planes de estudio, son $10 millones para eso. El siguiente es transporte. Hablamos de el transporte para los autobuses y para la nueva instalación de transporte. El siguiente corresponde a mobiliario, equipos por 2 millones, tecnología por 2 millones y dólares o montos en dólares adicionales para vehículos. Y después tenemos también el fondo de reemplazo de bienes de capital, son 5 millones. Y después teníamos otra pregunta respecto de cómo se selecciona el plan de estudios. Tenemos una pregunta bastante extensa para responder, pero les voy a dar la versión más corta. Si hay una adopción completa, hay un proceso de adopción completa que es un proceso público que involucra a la junta directiva. Dentro de los 10 millones va a haber un par de adopciones completas. Si
Si es material suplementario, eso es seleccionado por los docentes con una supervisión administrativa. Un ejemplo de material suplementario es el plan de estudios para la expansión del lenguaje doble o dual. Ya tenemos el plan de estudios general que está dentro del Fondo General y también el que es en español, pero como suplemento a eso tenemos planes de estudio específicos a los grados más tempranos y eso se considera material suplementario. Si alguien puede consultar las políticas del ODC respecto de estas adopciones completas. Ahora voy a referirlos hacia el fondo de subvenciones más grandes que tienen que ver con la inflación. Los voy a referir entonces a la página 124 en la versión en línea. Aquí también podemos tener algunas preocupaciones respecto de la inflación, pero algunas cuestiones a recordar tienen que ver con los fondos de servicios de alimentos. Este fondo 220 se ocupa de todos los ingresos y todos los gastos para nuestros programas de servicios de alimentos para estudiantes. Aquí tenemos los recursos para este fondo y ahí pueden ver de dónde obtenemos el dinero del programa KCFP. También tenemos un programa para alimentos federales y después algunas materias primas que obtenemos de parte del Estado. Desde aquí surgen los montos, pero el objetivo es que si los costos aumentan, que ingresen algunos fondos de parte de estos programas. Tiene que ser un programa autosostenible, pero también tengan en cuenta que tenemos un saldo inicial de $6,5 millones. Parece ser mucho, pero también usamos este fondo para el reemplazo de equipos, para refrigeradores cuando se averían, pero recuerden que hay un componente de inflación a tener en cuenta, así que a considerar. La próxima pregunta, y no voy a vincularlos a algo especial, pero había una pregunta respecto del tamaño de las clases. Hay algunos lugares donde hemos hecho una reducción en el tamaño de clases. Tenemos 54 posiciones elementarias que han sido financiadas en ESSER y esto ha mantenido los tamaños de las clases más bajos. Si son un docente que tiene 30 estudiantes ahora, me van a mirar como diciendo que no estoy diciendo la verdad, pero sí tenemos clases de 30. Hay algunas clases que son de 22, otros que son de 22 a 25, porque hemos asignado montos de ESSER. Todo esto está considerado en el presupuesto para el año que viene, pero debido a toda la idiosincrasia de cómo se ocupa el personal de las escuelas, a veces tenemos distintas burbujas, tal vez hay clases de 30 y estamos agregando personal de otra escuela, así que es un gran rompecabezas. Y en algunas escuelas donde tenemos el sistema de bilingüismo o de lenguaje dual, vamos a tener grupos más grandes, tal vez en una clase donde solamente se habla inglés. Así que voy a tomar la palabra o darle la palabra a la directora Carson Cunningham. Sí, gracias, Superintendente Perry. ¿Cuántos usted estima que van a ser 30 o más en un aula? O sea, la asistente superintendente Cobb o
la directora de Iniciativas Estratégicas, doctora West. Ellas son quienes están examinando este tema y podrán darte una respuesta más específica. Les voy a pedir que intervengan. Tal vez no sabían que iban a tener que hablar tan pronto. Sí, tengo aquí enfrente de mí la información. Ahora mismo tenemos un 2% de clases que tienen más de 30 alumnos, tenemos 17%. Eso corresponde a 5 aulas que tienen más de 30. Tenemos un 43%, perdón, 43 aulas, que es el 17% de nuestras aulas, que ahora tienen entre 25 a 29 estudiantes, y 81% de nuestras aulas son 199 aulas que tienen 24 o menos estudiantes. ¿Puedo hacer una pregunta más? Estos son los números del nivel primario, no lo tenemos desglosado de la misma forma para la escuela secundaria, pero ¿esto es el año actual o el próximo? Esto es del 2021, es el actual. ¿Y cómo esto va a cambiar para el año próximo? Bueno, para el año próximo vamos a tener 3 aulas. Estos son todos números proyectados. Son estudiantes que van a avanzar y estos números pueden cambiar, ya que los estudiantes pueden cambiarse de escuela o tal vez volver a escuelas de Edge. Tenemos 3 clases ahora mismo proyectadas con 30 y más. Y esos son 3 clases o el 1%. Después tenemos un 34% de clases con de 25 a 29 estudiantes. Son 77 clases. Y tenemos 65% de aulas con 24 o menos. 149 clases en total. ¿Y cómo ubicamos al personal? Nosotros observamos estos números al empezar rápidamente, cada semana o cada 2 semanas, y después una vez a la semana. Ahora tenemos empleados de tiempo completo que no han sido asignados, y a medida que vamos viendo que los números suben, nosotros volvemos a asignar esas posiciones. Si aumentan por encima de lo que tenemos sin asignación, tenemos reservas, tenemos 20 posiciones en reserva. En el peor de los casos, si el número cambia de una escuela a la otra, entonces tenemos que cambiar a una persona, y cada tanto eso sucede porque creemos que la escuela va a tener una matrícula determinada y eso no sucede. Entonces uno tiene una clase de 12 o 15 estudiantes, entonces lo que hacemos es tratar de tener una proyección más precisa, y luego entonces volvemos a asignar, porque sabemos que esto no es una ciencia exacta. Entonces lo que hemos hecho es analizar aquellas escuelas que tienen una baja en la matrícula. Por ejemplo, hay tradicionalmente escuelas que tenían de 400 a 450 alumnos y ahora tienen 275, entonces estamos examinando esta tendencia. Quería aclarar que los números que les di son los números de la escuela inicial o primaria, porque es donde tenemos 54 docentes adicionales y tenemos números de las proyecciones para los grados más altos. Si eso también lo quieren ver, se los podemos compartir. Discúlpame, pensé que estabas solamente encargándote de la escuela primaria, pero vamos a hacer el seguimiento con el cuadro que después presenten. Bárbara, adelante. ¿Sí? ¿Quieres que hagamos las preguntas a medida que vamos avanzando o prefieres que lo hagamos al final? Es mejor si puedo avanzar, pero en este tema en particular pudimos cubrirlo, así que puedes preguntar ahora, o si no, puedes guardarte la pregunta para más adelante. Sí, voy a hacer eso porque es una pregunta más de curiosidad. Si es una pregunta curiosa, entonces me parece indicado. Bueno, con nuestras estrategias del CSIA no van directamente
aulas autocontenidas como una aula de primer grado, pero algunas de las estrategias ayudan al tamaño de la clase, como por ejemplo en quinto grado, donde tenemos una estrategia de lectura, donde tenemos maestros registrados y de alfabetización que ayuden a co-enseñar y a apoyar a aquellos niños en entornos de aprendizaje más pequeños para temas especializados. Y una cosa más, si ustedes tienen curiosidad de lo que cuesta bajar el tamaño de una clase, pueden analizar este cálculo a través de una fórmula. Costa $2.900.000 para un estudiante de nivel kinder y aproximadamente $3 millones cuesta reducir un estudiante de nivel K. Tengan esto en cuenta porque si piensan en este tema del tamaño de las clases, podríamos analizar estrategias para hacer co-enseñanza en grupos más pequeños en algunos lugares en particular. Así que otro tema a tener en cuenta es el tema de los pies cuadrados. Nancy no está aquí, pero una de las promesas que nosotras les hicimos al personal es que cuando agregáramos pies cuadrados, también agregaríamos personal de custodia. Si van a la página 85, les quiero mostrar dónde está todo presupuestado. En el libro es en la página 86 o 85. Esto tiene que ver con la operación y el mantenimiento de los servicios de planta. Pueden ver el costo de los empleados clasificados y cómo estos costos han aumentado. Pero si incluso ven desde el año pasado, en la parte de los custodios, tenemos por encima de 20. En 2016-17, antes de que se aprobara el bono, los pies cuadrados por custodio eran unos 33.000 y nuestros custodios, nuestros guardias de seguridad son geniales. En 2020-2021, este año escolar, tenemos 30.000 pies cuadrados por custodio, o sea que bajamos unos 3.000 por custodio. Esto no les da el monto para el año que viene porque seguimos bajo la construcción y todavía no tenemos todos los cálculos de pies cuadrados terminados, pero hemos agregado en este presupuesto custodios por pie cuadrado para el próximo año. Sepan entonces que eso está incluido ahí y que los pies cuadrados han bajado. La próxima pregunta es en torno a las tutorías y espacios después de la escuela y aprendizaje o pérdida de aprendizaje. Esto no lo van a ver directamente en el presupuesto, pero tenemos algunos lugares, por ejemplo, $3,5 millones en ESSER. Esto está financiando, por ejemplo, actividades después de la escuela, centros de aprendizaje, escuela de sábado, la Academia Richmond. Estos son algunos de los ejemplos. Y también tenemos $4,100,000 en CIA. Esto es también actividades o apoyos después de la escuela, lectura, escuela de la actividad Richmond, escuelas de verano, educación nativa, algunos fondos de verano y subvenciones. Y la última va a corresponder a la subvención de aprendizaje de verano. Tenemos unos $7 millones que va a estar incluido en el presupuesto de las subvenciones grandes. Y esos incluye 100 actividades escolares para el verano, para los niños, desde programación, lectura, enriquecimiento de academias, recuperación de créditos para nuestros estudiantes de la escuela intermedia y una variedad de cuestiones también que no están directamente relacionadas con el presupuesto, pero cuando lleguemos a los programas de verano les puedo dar una lista de todo lo que estamos realizando.
La siguiente pregunta que surgió tuvo que ver con los servicios para estudiantes que requieren ser ubicados fuera de lo que es un contexto escolar. No me gusta pensarlo así, pero hay niños que tienen necesidades terapéuticas o de terapia muy importantes, así que quizás necesitan ser ubicados en entornos más pequeños, con más asistencia para la salud mental. Y déjenme buscarlos aquí porque están en diferentes lugares. Y bueno, estoy yendo lento con este libro de presupuesto, así que creo que estaríamos en la 61 si es el digital, 60 si es la copia física. Superintendente Perry. Bueno, mientras Laura Milligan tiene una pregunta. Sí. Bueno, pero puedo esperar. Tiene que ver con el cociente entre estudiante y profesor y necesitaba una aclaración, pero puedo esperar. Bueno, gracias. Gracias también porque yo solo puedo ver a 5 personas por pantalla, así que gracias por llevar la cuenta de las manos. Lo ven si están en sus computadoras porque me parece que se ve borroso. Sí, yo lo veo en mi pantalla. Bueno, disculpen que se ve borroso. Aquí tenemos la página en el libro contable o de presupuesto que habla sobre los programas restrictivos. Tenemos un programa que es sobre el Centro de Intervención de Conducta y ahí tenemos apoyo a la salud mental a través de trabajadores sociales, tenemos profesores de educación especial. Estos programas son para todos los estudiantes con discapacidades que realmente necesitan algún tipo de apoyo conductual o emocional. El objetivo es ayudarlos a navegar la situación escolar y para que después puedan volver a la escuela. Es como un centro de tratamiento diurno, siempre tratamos de que sea breve, pero también tenemos un centro de crecimiento emocional que se ubica en Roberts y tenemos ahí en diferentes ubicaciones. Si tenemos algún estudiante que necesita algún tipo de programa residencial o de tratamiento diurno, que de vez en cuando sucede, tenemos el presupuesto en el Special Education Gen Fund, que sería el Fondo General para Educación Especial, y el IDEA. Si nosotros nos excedemos de ese presupuesto, necesitamos encontrar otro tipo de ubicación y en ese caso el fondo para contingencia sería el lugar. Lo que sí necesitamos en nuestra comunidad y en nuestro distrito, que creo que tiene una gran prioridad, por lo menos para mí, es quizás algún entorno adicional que sea como el BIC, el centro conductual, porque a veces tenemos niños que no pueden encontrarse en lugares desregulados, como estamos volviendo a la pandemia, necesitan algún entorno más pequeño, eso es clave, así que por eso agregamos la alternativa de escuela media. Tenemos 75 estudiantes en esa escuela intermedia, pero son niños que necesitan un entorno más pequeño. Bueno, ¿sí? El doctor Satia tiene una pregunta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, superintendente Perry. Muchas gracias por aclarar en el caso de que se exceda la capacidad. ¿Existe alguna forma de conectar con coordinar con el CCO, la Organización de Cuidado Coordinado? Porque cada uno de estos niños tiene algún tipo de seguro de salud en el Estado, que quizás sea un tipo de cuidado más estable el que necesitan, porque a veces es algo intermitente o puede ser continuo. Y eso creo que nos da una oportunidad. Bueno,
sí, pero más o menos. El distrito escolar es responsable por la educación. Entonces, digamos que es algún tipo de ubicación residencia, donde el estudiante tiene que ir a una residencia. Bueno, nosotros pagamos la parte educativa. El seguro recibe la factura por el tratamiento médico y la parte del tratamiento de salud mental, así que quizás sea un costo menor para nosotros. Pero así funciona el sistema porque nosotros somos responsables por la educación adecuada. Entonces, estas asociaciones que tenemos de salud mental en nuestra escuela, eso es lo que hemos hecho porque los que traemos a este entorno escolar. Y sé que está hablando de algo distinto, pero la mejor manera de contemplarlo es pensar cómo pueden los socios de salud mental, en especial los socios que trabajan con los niños que necesitan un tipo de terapia intensiva en un entorno escolar pequeño, no podrían ingresar en el entorno escolar integral para este tipo de terapia intensiva. Así que bueno, nosotros aún claramente somos responsables por la educación adecuada y gratuita. Sí, hay una pregunta de Levi. Sí, simplemente como seguimiento de lo que es la página 60. Esto también refleja el apoyo del distrito a las escuelas charter o privadas. Bueno, sí, porque las escuelas charter o privadas están en la sección, perdón, las escuelas bajo contrato están en la sección de Large Grants Fund, que es el Fondo de Subvenciones Amplias. Así que los profesores de educación especial que trabajan en escuelas bajo contrato no van a estar en la categoría 220 de restringidos, van a estar en la 1250, que es programas menos restrictivos para estudiantes con discapacidad, porque los programas restrictivos son programas autocontenidos o independientes, y no tenemos esos en una escuela bajo contrato, pero sí, por supuesto, son responsables por los estudiantes con discapacidades que necesitan este tipo de asistencia. Y si se cree que el estudiante necesita una ubicación más restrictiva y se encuentra en una escuela bajo contrato, porque son nuestros estudiantes, el equipo de IAP se reúne y ya no va a asistir a esa escuela bajo contrato, porque tienen que asistir al programa que pueda cumplir con sus necesidades. Pero eso es una decisión del equipo de IAP. ¿Me explico, Levi? Sí, exacto. Bueno, la siguiente pregunta surgió de lo que se refiere a los FTE, equivalentes a tiempo completo, para los instructores de escuela media, porque vamos a tener un coach adicional para lo que es gestión de aula o clase en Clark Creek, Waldo. También ahí es donde se tenían puestos similares. Entonces, el siguiente área que quiero mostrarles se relaciona con los consejeros. A ver. Primero, esta página no es la correcta. A ver, aquí estamos en la de trabajadores sociales. Este año lo dividimos. El de 21-13 de trabajadores sociales se encuentra ahí, y entre el fondo general y las cuentas SIA tenemos trabajadores sociales asignados a cada escuela secundaria y escuela media o intermedia, que son asignados a los campus. Esto es un gran impulso para nosotros, ¿sí? Esto es en el ambiente del plantel escolar. La pregunta fue sobre los consejeros escolares y si tomamos la proporción
y la hemos reducido porque no hay suficientes en cada lugar. Nuestra proporción es una baja de 2,37 en el caso de primarias, 3,74, y en el promedio es 3,38 en la escuela media y en secundaria es 3,33. Pero, por ejemplo, en McKay tenemos 287 por cada consejero, así que hemos agregado soporte de consejeros. Sí, uno también fue agregado a McNary porque la inscripción continuó incrementándose y queremos que la proporción quede por debajo de 400. Bueno. Algo que surge mucho y que genera mucho interés es qué sucedió con el $1 millón del contrato SO y si nuestro apoyo a la salud mental y al aprendizaje socioemocional está también respaldado en este presupuesto de ese nivel. Entonces, lo que les puedo decir es que tenemos psicólogos, consejeros escolares y también asistentes de soporte pedagógico que van a ser agregados a las escuelas intermedias y después los 400.000 que fueron agregados para McKay para la salud mental o para apoyo a la salud mental equivale a 1,4 millones de dólares. Así que obviamente podemos preguntarnos si es suficiente o si podríamos agregar más. Bueno, siempre podemos agregar más. Van a ver en la página 69 que el total ha aumentado más de $400.000. Así que tenemos el proyecto ahí de McKay y de North. Entonces, hay algunos servicios contratados, en los miembros de staff adicional. Hay más cosas que se pueden tener en cuenta hacia nuestro trabajo, como pueden ser los instructores para el trabajo restaurativo. Bueno, entonces consejeros escolares, psicólogos escolares, soporte a la salud mental. También hay una pregunta relativa a por qué no está directamente en el libro de presupuesto. Y bueno, tenemos más renuncias que reducen los porcentajes de diversidad en el personal. Lo que sí les puedo decir es que interanualmente los números o las cifras de diversidad aumentan. Tenemos 2021, 2022 para comparar y ya hemos incrementado en cada uno de los grupos clasificados como profesores licenciados y administradores. Disculpen, ¿puedo interrumpir? Sí. Cuando mueves los papeles es complejo escuchar porque interfiere con el sonido. Sí, claro, disculpen, es que yo no me puedo escuchar a través de Zoom y no lo noté. Bueno, es tan difícil porque necesito como 8 pantallas para no tener papel enfrente mío. Bien, vamos a volver a la página 69, que es de seguridad de los alumnos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un SRO y un asociado de seguridad en el campus? Estos últimos son quienes brindan más seguridad, no tienen un certificado de las fuerzas policiales, no son oficiales de policía, no portan armas, no pueden investigar delitos y por ende tampoco pueden realizar arrestos. En el caso de los asociados de seguridad en el campus sí pueden, por ejemplo, detener alguna pelea, pueden ayudar a los estudiantes a llegar a su clase, generan relaciones, por ejemplo,
La gran diferencia es que el SRO porta arma, puede arrestar y pueden investigar una situación, un delito. Los Campus Safety Associates o asociados de seguridad en el campus no pueden hacer eso. Estos últimos, su objetivo es estar ahí, conocer a los alumnos, estar atentos. Los asociados son más en cantidad porque los edificios son grandes y tienen que estar presentes en los pasillos, los corredores y observando a los niños y asegurándose de que lleguen a su clase. Eso es lo que hacen. Está financiado aquí en el 2115, que se ve en esta página, y lo desglosamos porque estaba dentro de los servicios de asistencia social y lo quisimos desglosar a una categoría clara para que pudiera ser más fácil entenderlo en el presupuesto. Después hubo otra pregunta sobre los especialistas conductuales. ¿Cuál es el trabajo de los especialistas conductuales? Este tipo de especialista no va a estar en el documento de presupuesto porque son docentes de aula o de clase con licencia. Están en la función 1111, que es la de primarias. Trabajan en nuestros sistemas restaurativos, trabajan en los sistemas para navegar los conflictos con niños y estudiantes, y especialmente en la escuela intermedia o la escuela secundaria, si hay que generar algún tipo de sanción disciplinaria, están allí. Pero bueno, no son administradores, es otro personal que ayuda a los estudiantes a aprender. Creo que algunos de ustedes han realizado visitas a escuelas donde vieron, por ejemplo, a los especialistas conductuales ayudando a los niños a ir a alguna sala de calma, alguna sala sensorial, en particular en el nivel elemental o primario, y tiene mucho contacto con la educación de la conducta adecuada. Y esto, en el caso de la escuela media y secundaria, se da también, pero también generamos la parte de rendición de cuentas. Ahora también podemos hablar del trabajo restaurativo. El doctor Satya tiene alzada la mano. Permítame terminar esta oración. Bueno, la pregunta surgió con la realineación de los especialistas conductuales. La pregunta creo que era, en verdad, para saber si el personal va a perder su trabajo como resultado de esta realineación. Y la respuesta es no, porque las personas que realizan este tipo de trabajo, bueno, en el caso de las escuelas primarias, es una proporción de 0,5. Y es muy importante porque casi siempre están trabajando en varias escuelas o comparten un cargo. Cuando comparten el cargo en una escuela, bueno, es un puesto muy interesante y sabemos que hay muchas personas que quieren aplicar a ellos. Sí, doctor Chandagiri, muchas gracias. Ahora que estamos hablando del tema de la seguridad de los estudiantes y los especialistas conductuales y los especialistas de seguridad de las diferentes categorías, simplemente quiero hacer una pregunta general desde un punto de vista de gestión de riesgo. ¿Qué sucede si hay una situación en la cual el riesgo de violencia no se mitiga y alguien se lastima? Digamos, alguien ¿hay algún tipo de fondo de gestión de riesgo o de recaudación de fondos para mitigación en el caso de que alguien resulte dañado o lesionado? ¿Dónde encajaría eso? Sí, tenemos un fondo para riesgos. Se encuentra en el fondo de ingresos especiales, en la parte trasera, y bueno, si puedo en unos minutos les mostraré dónde está. La parte de riesgos siempre está ahí. Nosotros somos un distrito escolar asegurado, por eso tenemos un fondo para riesgos
y nosotros sabemos que los riesgos los enfrentan todos los distritos, ya sea, por ejemplo, a través de la presencia de un oficial policial o no. Pero bueno, cuando pueda encontrar la página en el libro, los refiero a ello. Voy a avanzar. Les pido por favor que guarden las preguntas para el final. La siguiente pregunta surgió en lo relativo al preescolar y las cifras de preescolar. Entonces les pido que tengan en cuenta que la parte de preescolar o de la subvención preescolar tienen que dividirse en lo que es acción comunitaria, Head Start, que es para los recién llegados. También tenemos cuidado para el programa de padres. Y en el 1140 tenemos la parte de niñez temprana. Nosotros tenemos 661 estudiantes de preescolar y nosotros sabemos que lo que frecuentemente ocurre es que el centro de aprendizaje temprano tiene más financiación y a veces, como no hay otros proveedores, cambiamos la financiación con el tiempo. Lo que es más importante es que para mí la pregunta es cómo vamos a mejorar en estos programas de preescolar la parte de idiomas y del lenguaje, porque algunos programas basados en algún tipo de arancel quedan fuera del alcance de algunas familias o niños que necesitan esos programas. Entonces estamos hablando con Stephanie, la coordinadora de preescolar, para pensar en cómo podemos tener a estos profesores bilingües en los lugares adecuados para que estén en la parte del programa de lenguaje dual para kinder. Creo que ahora tenemos para la parte de programas de preescolar una asignación de 5,4 millones de dólares. Ahora sé que en K12, en el sistema K12, estamos brindando servicios de 661 estudiantes. Los números se han reducido en la pandemia, pero bueno, creo que vamos a volver a llegar a la cifra anterior, que era de 8 o 900 estudiantes. Bueno, la siguiente pregunta se dio sobre los programas TAG, para niños talentosos o con algún don. Tenemos $630.000, no tenemos muchos equivalentes a tiempo completo o FTE, pero tenemos cerca de 2.000 niños que se identifican como talentoso y dotado, Talented and Gifted o TAG. Creo que también nos gustaría agregar algún otro miembro del personal en esta oficina, también como nos gustaría agregar algún trabajador social asistente para poder supervisar la fuerza laboral de los trabajadores sociales, y hay otras cosas que quizás los niños en estos programas intensivos necesitan. Bien, creo que a continuación tenemos las escuelas bajo contrato. Quiero explicarles dónde está esto. Surgió la pregunta de por qué las escuelas bajo contrato tienen más financiación. Bueno, nosotros obtenemos a través del Fondo Escolar Estatal, nosotros obtenemos esa financiación a través de ese fondo y tenemos una relación con ellos y por eso tenemos que trasladar eso que ingresa. Nosotros mantenemos los servicios de educación especial, pero ellos hacen la parte de educación regular y hay dos motivos por qué ha incrementado esto, porque tiene un gran incremento en los recursos. Uno es porque se da una ampliación de la inscripción en algunas de nuestras escuelas bajo contrato y también un incremento en el fondo escolar estatal y también un arreglo contractual mayor con Howard Street que continúa hasta el año próximo. Por eso se da de esta manera. Y bueno, la pregunta era sobre Avid.
y tiene que ver con, bueno, cuánto gastamos o cuánto se asigna a Avid. No voy a mostrar todo completamente, pero bueno, Avid es uno de esos programas integrados por múltiples funciones. Creo que la directora nos Presi todos los resultados de Avid este fin de semana porque fue a la graduación. Es un programa premier para nosotros por la forma en que ayuda a los niños a navegar los sistemas para poder alcanzar la graduación y poder inscribirse en la facultad. Así que tenemos cerca de 1.5 millones de dólares para Avid, avance por medio de la determinación individual en diferentes áreas. Recuerden que el mensaje del presupuesto agregamos un asociado de programa para poder continuar creciendo en el área de North. Esto nos lleva a 2 personas que son educadores licenciados, pero también pagamos la parte de lo que son tutorías. Tenemos tutores para Avid, tenemos inscripción para conferencias, desarrollo profesional. Son diferentes áreas, así que lo van a ver en la 1121, en instrucción también escuela intermedia, en la página 54. El 1131 también instrucción en escuela media, perdón, escuela secundaria, en la página 56, también 1280, en la página 63, después tenemos 2110 y 2140, que son las funciones centrales, así que ahí tenemos escuela intermedia, secundaria, y también tenemos las funciones centrales que son mejora de la instrucción, 2210 en la página 75 y 2240 en la página 78, y después 2490, que son otros servicios de apoyo en lo que sería la página de administración. Entonces, nuestras escuelas reciben muchas subvenciones. Por ejemplo, hay estas subvenciones de innovación por parte de Nike, por parte de Avid, y también tenemos las clases dentro de lo que es el FTE general, que la escuela puede asignar una cierta cantidad de personal FTE o equivalente a tiempo completo para las clases Avid. Así que, bueno, es una gran pregunta, pero no hay una respuesta muy simple. Bueno, Bárbara, creo que le vi tu mano alzada. Sí, claro, mi pregunta, o mi tema con Avid es que hay cero información en línea y he recibido preguntas particulares respecto al racismo. Aquí no hay nada claro para que los padres puedan ver y hacer algún tipo de trabajo de incidencia respecto a Avid. Me gustaría que eso lo resuelvan lo antes posible porque, por ejemplo, si hay gente interesada en North Salem, puedan acceder a través del sitio web. Los últimos meses, cuando me fijé, era información de hace 3 años. Para mí fue también muy difícil contactar a alguien. Si pudieran resolverlo, porque creo que la idea de Avid es ayudar a los niños que tienen la posibilidad de ir a la facultad, pero que quizás no tengan los antecedentes o todo para llegar a ello. Así que es muy importante en cuanto a la igualdad. Y si eso creo que no está muy ordenado, no se encuentra fácilmente en el sitio web. Sí. Bien. Y voy a tratar de incluir información sobre cómo reclutamos para estos programas en la escuela intermedia, porque, bueno, me parece que es muy útil. Muchas gracias. Doctor Satia, ¿sí? Muchas gracias, Superintendente Perry. En este programa, ¿hay algún monto dentro del presupuesto para los estudiantes y sus familias para que vayan a visitar los campus universitarios? ¿Está considerado, incluso si es una universidad local dentro de nuestro estado y no necesitan viajar a otro estado, por lo menos, o en un estado cercano? ¿Hay alguna consideración para esto? Si parte de Avid es una cultura que asiste a la universidad y parte de esta cultura es que los estudiantes acudan a los campus universitarios.
Hay otro sector en el presupuesto que tiene que ver con el transporte. Llevamos a los estudiantes a excursiones a las universidades y he visto algunos, pero van a distintas universidades o colleges en todo el estado. Y también lo que tenemos es un trabajo en FAFSA y en solicitudes a las universidades, en donde los que están en AVID en general tienen diversas solicitudes a universidades y son aceptados en 3 o 4. Y los padres también acompañan a los estudiantes. ¿Hay algún monto que pueda ser utilizado para estos casos? Esto nos permitiría también a que los padres visiten y enseñarles cómo empezar con toda la cultura universitaria. Creo que no tengo ese nivel de especificidad en mi respuesta. Sé que son principalmente los alumnos que van van a estas visitas. Yo sí pregunté algo al respecto y visité Waldo y algunos estudiantes AVID estaban volviendo de West y habían hecho otra visita a West Virginia University. Estaban súper entusiasmados y compartieron cuán útil o cuán positiva había sido su visita al campus. Creo que los padres no van a poder ir además. Lo que quiero preguntar también es qué pasa con el programa de la Universidad Estatal de Oregón, que es realmente similar su programa al de AVID. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer una alianza? ¿Qué implicancias podríamos tener en el presupuesto? No sé la respuesta, pero podemos hacer una investigación al respecto y responderla mejor. Bien, director Chandragiri preguntó sobre el fondo de riesgo. Este es un fondo que está presupuestado en la página 188. Tenemos un autoseguro, también tenemos seguro que hemos adquirido por sobre un monto cierto. Tenemos también compensación para trabajadores y sus reclamos. Tenemos también otra responsabilidad que financiamos a través de este fondo de riesgo. Esto está en este documento de presupuesto, pero no está dentro del fondo general. Ok, con esto entonces voy a retirar mis diapositivas. En realidad voy a frenar aquí y les voy a preguntar si ustedes tienen preguntas y mantengo mis diapositivas en pantallas en caso de tener que señalar algo dentro del libro del presupuesto. Si me ofrecen una página, eso va a ser muy útil. Tengo una pregunta, Christy. En la página 21 del libro del presupuesto, volviendo a las relaciones de personal, mencionaste números bastante grandes para reducir el costo que implica reducir los tamaños de las aulas, de los salones de clase. ¿Eso lo podrías incluir en ese correo electrónico que nos vas a enviar con los demás detalles sobre las proyecciones de estudiantes y esos números que son bastante grandes para que nosotros lo entendamos bien en cuanto a lo que significa reducir esos números? Y después tengo una pequeña consulta que me di cuenta, si podemos incluir los números del 2021 y 2022, porque noté que hay un salto entre el nivel elementario primario de un 17% a un 34%, si escuché bien, en la categoría de 25 a 29 alumnos, que está yendo en la dirección equivocada. Entonces me pregunto si nuestra asistencia de enseñanza o voluntarios u otros adultos en las aulas podrían compensar ese índice de estudiante maestro para que haya 2 adultos cada 30 alumnos o algo así. Bueno, los números que dimos no incluyen adultos adicionales, pero sí hay asistentes de enseñanza adicionales considerados. Entonces, si ustedes van a la sección 11.11 del libro de presupuestos del nivel primario, tenemos
los miembros de personal registrados o licenciados y los clasificados. Entonces, en esa instrucción 1111 hay números clasificados y los números de eso corresponden a números de tipo de asistentes de enseñanza. Tenemos también empleados clasificados que corresponden a la educación especial en las categorías menos restrictivas y restrictivas. Y allí a los clasificados los llamamos programas de asistencia especiales y en las aulas de educación especial. Tenemos a Bárbara también que quiere preguntar algo. Creo que quiero referirnos a la página 124, en donde analizamos el presupuesto de alimentos para este año y 3299 es lo que se propone 1,5 millones. Si vemos el valor del año pasado era 2 millones. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que se presupuesta y lo que se usa en esta sección 3299 para programas de desayunos? ¿Es un error de tipeo? No, lo que sucedió en realidad fueron dos cosas. Uno, durante la pandemia tuvimos distintas normas y no sé si Sarah va a poder respondernos respecto de esto, pero creo que esta es la respuesta correcta. Teníamos normas diferentes, entonces teníamos diferentes capacidades para alimentar a los niños de distintas formas, pero también los programas de almuerzo escolar primariamente son financiados por el gobierno federal. Y en las últimas sesiones legislativas hemos observado una tensión entre los almuerzos y los desayunos escolares. Creo que uno se llamaba el desayuno antes de la campana del tiempo escolar, y entonces mucho fue mencionado durante sesiones legislativas. Entonces, muchos de los ingresos que venían de estos programas nunca, o sea, fue mucho más alto que lo que hemos tenido en el pasado. Creo que una parte de eso tiene que ver con la ley Success para alimentar a los niños. Una pregunta de parte del señor Levy, dos preguntas, una para agregar a lo que preguntaba Laura. Respecto del tamaño de las clases, ¿podrías aclarar si esto corresponde a los instructores o incluye a otros adultos dentro del edificio de la escuela, personal de oficina, etcétera? Cuando me refiero al tamaño de la clase y a los equipos a tiempo completo, FTE, me refiero a los educadores con una matrícula, docentes. Y cuando doy los números relacionados con el tamaño de clase, yo siempre me refiero al educador licenciado o matriculado respecto de los estudiantes. Lo mismo con los consejeros. Yo nunca cuento al empleado clasificado dentro del índice del consejero y estudiante. Y creo que, bueno, mi última pregunta que yo había presentado ya tenía que ver con que nosotros, por ejemplo, durante el COVID contratamos a muchos enfermeros que desempeñaron un papel fabuloso, pero mi pregunta es, al salir de la pandemia, ¿cómo va a ser incluido, considerado esto dentro del presupuesto para el año próximo? Sí, es una muy buena pregunta porque la había anotado y me la salté. Tenemos todavía una cantidad de enfermeros, de asistentes de salud basados en las escuelas y LPNs que están dentro del fondo general. Si van a la página 71, no sé por qué se ve borroso, pero en el fondo general tenemos 17,88 enfermeros, un asistente del programa de enfermería que sigue estando dentro del fondo general, 6 LPNs licenciados, 19,75 asistentes para el cuidado de salud en las escuelas, para unos 25 totales. Tengo que volverlo a mirar, pero creo que está en la página 71. Y en ESSER tenemos a un coordinador
de la Autoridad de Salud del Distrito, 2 enfermeros y 6 LPNs y después 23 asistentes de salud FTE a tiempo completo. Y recordarás que hubo implicancia o incidencia para obtener asistencia basada en la escuela. Entonces, a nivel elementario teníamos eso durante la pandemia y después agregamos 4 horas y media para ESSER. Esas 4 horas y media para el nivel primario sigue estando en ESSER para el año próximo. Así que es un gran equipo de enfermeros. Hemos financiado esto a través del fondo ESSER y creo que hay 3 más contemplados. Y ahora el plantel de enfermeros, si no me acuerdo mal, tiene por lo menos un enfermero asignado para cada escuela intermedia y luego están también repartidos en el área feeder. Y también hemos contemplado distintos suministros médicos para personas con diabetes, insulina, ese tipo de cosas. Bueno, aquí Laura tiene otra pregunta. Sí, una pregunta de seguimiento respecto de la inflación y de potencialmente volver a la junta directiva para enmendar el presupuesto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que dispara que nosotros tengamos que regresar y pedir un cambio? Sí, es un monto que tiene que ver con la apropiación. No recuerdo si es un 10%, pero si tenemos que exceder el gasto en una categoría más amplia para un monto en particular, eso dispara el proceso del presupuesto suplementario. Este año no teníamos definido, después de las negociaciones colectivas, el presupuesto aprobado. No lo habíamos definido, pero una vez que lo hayamos definido, eso va a aumentar nuestros gastos. Entonces ahí regresaríamos al proceso del presupuesto suplementario para poderlo pulir y definir. Perfecto. Doctor Satia, muchísimas gracias, presidente. Superintendente Perry, tal vez ya lo ha cubierto, pero había mencionado que hay 10 millones asignados para los libros de texto. Esto incluye a todos nuestros estudiantes, inclusive los estudiantes de escuela media y secundaria y elementaria, ya sea que tengan acceso al libro de texto en su versión impresa o electrónica. Desde un punto de vista de la equidad, esto por lo menos permitiría que se lleven un libro a las casas para que sus padres se sienten con ellos y los ayudes, o que alguien los ayude también, porque durante la pandemia especialmente se ha vuelto bastante difícil que los maestros proporcionen esto y los padres tenían que traducir los libros del inglés al español. Los libros de texto son muy costosos, ¿no? Los libros de texto han sido completamente actualizados, pero la respuesta es que no, 10 millones no es suficiente para que cada uno de los estudiantes pueda llevarse el libro a la casa para cada materia todos los días. No sé cuál es el número, pero probablemente sea un número bastante elevado. Creo que 10 millones ya es un buen comienzo. Hemos invertido muchísimo en los Chromebooks para que tengan acceso, por lo cual estos recursos, estos materiales van a estar disponibles, los de código abierto, a través de las Chromebooks para todas las familias. Tenemos muchísimas Chromebooks y nos preocupa un poco el tema de las Chromebooks y las casas, pero la respuesta corta a su pregunta es que no. Voy a dejar de compartir por un momento porque quiero ver a todos. Esto solo es una pregunta de seguimiento. Sabemos todos los desafíos que han pasado los niños, pero desde un punto de vista de
equidad, de justicia. Digamos, algunos de los estudiantes van a necesitar un tiempo extra con los libros o con el material para su estudio autónomo, para ponerse al día, especialmente si su lengua no es principalmente el inglés. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ellos tengan acceso a estos libros de texto o acceso inclusive a una suscripción para poder estudiar a su propio ritmo, para que alguien los ayude, su familia, sus vecinos? Porque la enseñanza en el aula es una cosa, pero algunos necesitan un poco más de tiempo para sentarse y estudiar a su propio ritmo y tienen que practicar múltiples veces para poder perfeccionarse en lo que se ha presentado en la clase. Entonces, si lo tomamos desde un punto de vista de la equidad, me parece que necesitarían tener acceso a los libros de texto o alguna licencia para poder descargar estos libros de texto y que sus familias los puedan ayudar. Espero que eso se pueda garantizar, lo estamos ya haciendo. No creo que la situación sea perfecta en cada uno de los casos, pero si usted piensa en los programas de verano y en la recuperación de créditos, eso es el lugar donde nosotros ofrecemos ese apoyo adicional y los niños están recibiendo estas oportunidades. Creo que una de las preguntas también tenía que ver con si los padres puedan también acceder a una copia. No tenemos duplicados de las copias. No sé si estoy respondiendo exactamente la pregunta, pero estoy haciendo lo posible para hacerlo. Tal vez tendríamos que preguntar si hay suficientes copias para que se puedan tomar prestadas y utilizar. Mi objetivo es que algunos de los estudiantes que no son hablantes nativos del inglés, que tengan tiempo extra para procesar y leer y poder revisar el material. Muchas veces se han enfrentado a este tipo de desafíos. Tal vez cada biblioteca de las escuelas tendría que tener suficientes copias de libros de texto para que los niños lo puedan tomar prestado, ¿no? Pero esa sería la meta, que cada estudiante por lo menos tenga algo que se puedan llevar a las casas para que los vecinos, los padres o alguien se pueda sentar con ellos y los pueda ayudar. Porque el tiempo que dedican en el aula tal vez no es suficiente debido a que el idioma inglés no es su principal idioma. Me parece que los niños se llevan los libros de texto a casa todo el tiempo y de hecho cada año hemos verificado y muchos de estos libros se pierden. Así que tengo que entender cuál es el procedimiento de registro y de devolución de estos libros de texto, pero quiero entender específicamente el ejemplo de esta brecha que usted señala, porque me parece que tenemos todo tipo de libros de texto, un sistema que está establecido para ellos, los niños pueden llevarse a las casas dependiendo del curso y si están trabajando para obtener su crédito, van a obtener el libro también. O sea que no entiendo del todo la brecha específica. Si usted tuviera un ejemplo de dónde esto no está sucediendo en la escuela, eso nos ayudaría. Bueno, no puedo pensar en un ejemplo específico, pero yo sé que ellos valorarían tener una copia del libro de texto para que alguien se pueda sentar con ellos y revisar el material con ellos, ya sea ciencias, matemática, inglés, estudios sociales o cualquiera sea la materia, porque algunos están diciendo que estos libros son muy costosos si los compran, ¿no? Entonces, simplemente lo que quieren es una copia del programa o del plan de estudios y el libro para poder usar como un apoyo. Y los padres también, es algo que me lo han comentado. Yo diría que hablar directamente con los padres y las escuelas sería el primer paso, porque es algo que pueden obtener o preguntarle a los maestros. Y con respecto a si hay o no esta brecha, eso es algo que tenemos que evaluar clase por clase. Superintendente Perry, yo tengo acá
página física, la copia física del libro, que es la página 102, creo que en la versión digital será la 103. En los servicios de orientación 21-20, eso corresponde a lo que llamamos consejeros. Es así, son los consejeros escolares. Algo que van a notar en el libro de presupuesto es que hay lenguaje bastante obsoleto, porque algunas cosas no van a tener sentido, porque se nos requiere que nombremos la categoría exactamente igual que lo hace la ODE, pero sí corresponde a los consejeros escolares. En esa página también veo que tenemos consejeros escolares en la página 114, 26.75, servicios de trabajo social, y en la siguiente página, 103, en la versión en papel, que en la digital debe ser 104, tenemos servicios psicológicos, 11 FT. ¿Esos son psiquiatras dentro de la escuela o cómo es eso? Son los psicólogos escolares que están en algunos lugares. Ayudan con algunos de los sistemas preventivos, como, no, creo que eso es el trabajador social, pero asisten en sistemas de evaluación de amenazas, ese tipo de cosas también ayudan con la evaluación y pruebas, y también algunos servicios directos a los niños. O sea que tienen una función centralizada en el distrito y también funciones que desempeñan en las escuelas o que se los envía a las escuelas. Es decir, si necesito acceso a un psicólogo, alguien acude a la escuela. Exactamente. En la escuela permanentemente está el consejero escolar, el trabajador social y las asociaciones con profesionales de la salud mental que colaboran y que acuden a las escuelas. Y mi última pregunta respecto de esta sección, y después dejo el lugar a otros. En la página 102 o 103 en la versión digital, hay una copia respecto de la seguridad estudiantil que aumentaron a 11 FTE, y veo un asterisco donde dice que hay 66 estudiantes, 45 de los cuales son asociados de seguridad en el campo, 21 son guardas, y sé que hemos escuchado en la comunidad que hay una necesidad de este tipo de guardias, especialmente en algunos sectores de la ciudad. Esto es algo que quería señalar porque no sé cómo está establecida esta asociación, pero me gustaría definir cuántos guardias tenemos que están en este papel, estén desempeñando esta posición, y cuántos esperamos tener. Sí, voy a tratar de conseguirte la información y indicarte cómo funciona, pero vamos a solicitarlo y vamos a enviar un equipo para que evalúe el sitio y lo defina, y lo van a ver en las Market Street y en todos los lugares que sea necesario, pero sí vamos a obtener esos números de guardias y cuántos FTE van a ser asignados a esto. Puede ser que sean 2 horas, entonces tengamos 20, pero eso correspondería a 50 personas. Así que vamos a definirlo y te lo vamos a comunicar. Gracias. Barbara. Gracias. Tenía una pregunta respecto de los autobuses nuevamente. Sé que algunos de los vehículos son híbridos. Esto ya lo hemos mencionado. Algunos de los autobuses son híbridos. Creo que no lo mencionamos, pero tal vez lo escuchaste en una reunión de presupuesto de la Junta. Pero sí hemos comenzado a adquirir un par de autobuses eléctricos. Obtuvimos algunas subvenciones de PG y también hay otra subvención federal que se va a empezar a otorgar. Entonces estamos empezando en este camino de los combustibles alternativos. También hay algunos montos asignados
para el reemplazo de algunos vehículos. Todavía no tengo los detalles en mente, pero la instalación del Gaffing Road tiene un número más amplio para ubicar estaciones de carga eléctrica. Así que estamos preparando la infraestructura para ello. Y creo que los primeros autobuses eléctricos van a estar en las calles en algún momento. Y también tenemos que empezar a implementar energías más ecológicas, como paneles solares, y también obtener algunas iniciativas respecto de los desechos de alimentos. Creo que es algo también a tener en cuenta. Desde antes de la pandemia lo tendríamos que tener en cuenta, ¿no? He visitado distintas cafeterías y noto que hay mucho de desecho de alimentos. Me pregunto si esto necesitamos incluirlo en el presupuesto. Bueno, creo que eso también está dentro de las conversaciones que tenemos que empezar a tener, y hemos empezado a navegar algunas de las alternativas con el programa de almuerzos escolares nacionales. Tenemos que empezar a conversar al respecto. Tenemos un empleado interno que ha empezado a colaborar con ese trabajo, y por ahora estamos organizando algunos grupos de enfoque con algunos estudiantes, y vamos a empezar a pensar en esto. El contratista de alimentos Sodexo está involucrado en esto, y creo que también vamos a empezar a abordarlo en otras áreas. Y le preguntan a ellos cuál es su opinión y cuál es su aporte, porque a veces nosotros lo analizamos desde nuestro lugar, pero tal vez aquellos que están trabajando en el campo y también tienen otra opinión a considerar. No tengo una respuesta en este momento porque mucho tiene que ver con las normas federales, y no sé cuánto espacio o flexibilidad hay considerando estas normas federales. Pero en lo que se relaciona con empacar la comida y llevarla a la casa. Bueno, yo creo que esto sigue agregando o adicionándose a las buenas iniciativas que tenemos en mente. Lisa, sí, tengo una pregunta respecto de la escuela de verano. En el presupuesto bajo el área de programas 1400, me pregunto si la financiación que va a ser otorgada para el verano, ¿eso está incluido en el presupuesto o es un contrato separado? ¿Cómo se articula esto dentro del presupuesto? Sí, es una muy buena pregunta. Tenemos los números, o obtuvimos los números del aprendizaje de verano después de haber desarrollado el documento del presupuesto. Todavía hay suficiente espacio en el fondo de subvenciones amplias para aceptar esos ingresos y ampliarlos, así que no creo que vamos a necesitar un presupuesto suplementario. Pero uno es para el aprendizaje de verano y el otro es para el reclutamiento y la subvención de retención. Creo que tenemos suficiente espacio para hacer lo que tengamos que hacer, pero si necesitamos alterar el documento del presupuesto, vamos a regresar a estos aspectos de aprobación y adopción, o después de la adopción del proceso del presupuesto suplementario. Pero bueno, no estoy 100% segura de todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Es muy útil su respuesta. Doctor Satia tiene una pregunta. Sí, Superintendente Perry, respecto de los niños que están ingresando al jardín de infantes o al kindergarten. Antes lo llamábamos preparación al kindergarten, ahora lo llamamos como el estado social o socioemocional, ¿no? Hay un presupuesto que esté siendo apartado para trabajar en incorporar este plan de acción de Oregon para poder empezar a ayudar a esos niños desde antes que ingresen al jardín de infantes o al kindergarten y trabajen en los centros de aprendizaje temprano, porque eso también es muy útil. No sé si está esto contemplado en el presupuesto para ayudar con este trabajo colaborativo desde los centros de aprendizaje temprano.
Y la segunda parte de la pregunta es, aquellos niños que son multilingües o que provienen de diversas comunidades, la tasa de aceptación para estos programas de aprendizaje temprano es bastante poco pareja. ¿Veo algún tipo de disparidad al respecto? ¿Hay algún plan que haya sido apartado para poder reclutar más participantes de distintas comunidades para que haya una colaboración más enriquecedora? Bueno, probablemente uno de nuestros programas principales en el Estado está contemplando esta asociación. Creo que los fondos de subvenciones están dentro de los $5.400.000. También estamos sirviendo a distintos 600 estudiantes que también pertenecen a programas preescolares para migrantes. También tenemos un centro de aprendizaje en Marina Polk y hay otras subvenciones que ayudan a reclutar niños en nuestros programas de preescolar. Hay un sistema de navegación muy robusto en los que si viene un estudiante o viene una familia, Lisa nos ayuda, ella sabe a qué programa podemos asignarlos. También tenemos un coordinador. Así que es un programa bastante sólido. Hay distintas áreas donde seguramente haya interseccionalidad, pero sí nos sentamos con los socios que colaboran en Marion Polk. Entonces vamos a apartar dinero para invertir en los estados o en el plan de Oregon del estado para que para el 23 o el año 24 estemos listos para trabajar en estas metas, porque me parece que necesitamos garantizar que los niños estén participando desde etapas tempranas. Y si hay algún monto que estemos apartando, deberíamos considerarlo, porque todo está siendo basado en las subvenciones. Tenemos dentro del Fondo General algunos montos, porque hay algunos niños que no pueden ser financiados a través de las subvenciones necesariamente, pero no sé si se refiere a que necesitamos una posición a tiempo completo, realmente no lo sé. Sí sé que tenemos un sistema muy sólido, no estoy exactamente segura a qué se refiere. Bueno, nosotros siempre esperamos a que los niños vengan a nosotros. ¿Hay alguna forma en la cual podamos acercarnos antes para poder identificar a los niños antes de que lleguen? Sí, sí. Nosotros trabajamos con los servicios de intervención temprana y si pensamos que no intervienen lo suficientemente rápido, nosotros lo hacemos y se los avisamos, tratamos de ir a los hogares, también reclutamos un montón porque siempre tratamos de apoyar nuestros programas de preescolar y hay excelentes proveedores en nuestra comunidad, como distrito. Creemos que es nuestro trabajo brindar apoyo y asistir, ser parte de un grupo en el sistema porque todos trabajamos juntos. Lisa, voy a preguntarte si me estoy salteando algo, porque sé que todavía también tenemos que mencionar las subvenciones de asociaciones. Sí, nosotros trabajamos con diferentes socios de la comunidad para brindar educación a los padres. También identificamos niños para ayudar a brindar apoyo a las familias y referirlos a diferentes servicios. También, como mencionó Christy, hacemos mucho trabajo en la comunidad sobre las necesidades socioemocionales y ya sea a través de SC en los que son las intervenciones tempranas o en algún tipo de programa de cuidado preescolar. Nosotros en el caso de Salem Kaiser, los programas de niñez temprana, tenemos muchos proveedores de atención y trabajamos con
capacitaciones, los conectamos con las escuelas, también con algunas asociaciones, entre otras preescolares, en otras áreas dentro de los límites. Así que siempre se puede hacer más, pero creo que las asociaciones son muy sólidas. Y también hay otros programas culturales específicos, estamos viendo también el mano a mano de Levi, hay otras coaliciones muy importantes. Sí, el motivo por el que hago esta pregunta es porque, bueno, si estoy en lo correcto, el año pasado tuvimos más vacantes que cantidad de niños, así que tuvimos un número un poco menor a la cantidad de vacantes, si estoy en lo cierto, si no me equivoco, así que quizás podríamos hacer algo antes como para que los niños puedan aprovecharlo. Entonces, ¿cómo creen que podemos alcanzarlo? Bueno, muchas gracias, Lisa, muchas gracias, superintendente. ¿Alguna pregunta adicional de los miembros del comité de presupuesto para ser abordadas? Bien. Gracias a todos. Pasamos entonces a agendar la próxima reunión. A ver. No, disculpen, un segundo. A ver. Vamos a hablar antes un minuto de comentarios públicos. Bueno, no tenemos a nadie inscrito en la parte de comentarios públicos. Entonces, para la próxima vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a abrirlo a las 8 de la mañana y vamos a cerrar la posibilidad de presentar sus comentarios o inscribirse desde el jueves a las 8 am hasta el lunes a las 8 am. Entonces, ya el lunes a la mañana vamos a saber todos los comentarios que vamos a tener el lunes a la noche. Y ahí vamos a poder distribuirlo para poder escucharlo en base a la cantidad de gente que se inscriba. Tenemos una cantidad que sí se contactó con el comité de presupuesto, han entrado correos electrónicos esta tarde, quizás uno anoche. Lo que vamos a hacer es unirlos y enviárselos para que tengan todo por escrito. No van a ser comentarios públicos, sino comentarios escritos que también van a estar a su alcance. Entonces, como dije, se abre la inscripción a las 8 el jueves y termina a las 8 el lunes. Si quieren dedicar algo de tiempo a abordar algún tema como comité, es un buen momento para hacerlo, o podemos pasar entonces a la próxima reunión como tema de esta reunión. Gracias. Sí, la siguiente reunión es el lunes, entonces, el lunes 23, perdón, está abierta a deliberación de público por el presupuesto propuesto hasta que sea aprobado o recomendado a la Junta Escolar para su adopción, y luego las reuniones del martes y miércoles 24 y 25 son reuniones tentativas y solamente se harán si no se aprueba el presupuesto del día 23 de mayo. Entonces, comentarios públicos pueden o pueden no estar presentes. Se recomienda que se realicen deliberaciones antes de la adopción. También se pueden realizar reuniones adicionales si fuera necesario. Y habiendo dicho esto, siendo las 7:41, llamo al cierre de esta reunión. Muchas gracias. Gracias.